La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se une a otra red de radios amigas en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Lampa, Radio San Valentín, en Cerro de Pasco, Radio Activa, en Huanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y Fuego TV, que tiene un sistema de cable, también nos pone en sus pantallas. AM Tawa nos pone en podcast para que usted nos pueda escuchar en cualquier parte del mundo y a la hora que usted desee. Y también la plataforma móvil del YouTube de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba están transmitiendo en vivo y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Y si usted quiere ayudar a Radio Santa Rosa, pues lo único que tiene que hacer es entrar a nuestra página web. Ahí tenemos el PayPal, donde usted puede hacer su donativo. Ahora voy a leer a mitad del programa. Hay personas que generosas nos han dado su donativo. Y también usted tiene las billeteras electrónicas para que usted nos pueda ayudar. Si usted gusta, capta con su teléfono celular el QR que aparece en la pantalla y con eso puede donarnos lo que usted guste. No puede donarnos 2 soles, 3 soles, 5, lo que usted guste, ¿ya? Y está ayudando al sostenimiento de Radio Santa Rosa, porque Radio Santa Rosa se sostiene de esa forma con la buena voluntad y la generosidad de su audiencia. Siempre ha sido así desde hace 65 años y la ayuda de algunas instituciones amigas de esta casa, sobre todo de confesionales católicas, ¿no? Muy bien, en breve estará Rosa María Palacios con nosotros y vamos a hablar hoy día del tema de la educación, porque se ha propuesto que el 100% de alumnos retornen a las aulas y vamos a ver cómo ha ido estas primeras semanas. ¿Ha habido casos de contagio? ¿No ha habido casos de contagio? Todo eso y también algunos conflictos que tenemos en mira y Rosa María los va a estar comentando. Y ya estamos con Rosa María, la saludamos en este miércoles, que por cierto hay que recordar, miércoles 20 de abril, según los historiadores, el miércoles 20 de abril del año 1586 nació nuestra querida Santa Rosa de Lima, Isabel Flores de Oliva. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. O sea que hoy día es el cumpleaños de las rosas. Muy bien. Voy a tomarlo en cuenta. Abel siempre tiene los datos importantes en el santoral. Muy bien. Antes de empezar a hablar de muchas cosas, tenemos que dar cuenta de las menciones que nos piden nuestros auspiciadores, que tan generosamente contribuyen con este programa y con Radio Santa Rosa. Comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Tu hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Los invitamos a participar en los eventos virtuales gratuitos que la PUC ha diseñado para ayudarlos a explorar y descubrir su vocación de la mano de profesionales. Suscríbete en eventoscomienza.puc.edu.pe.
Comienza a ser grande, Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicios de rayos X, mamografía, laboratorio, análisis clínico, ecografía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales del aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, ASB, Estudio Contable y Auditoría. ASB, Estudio Contable y Auditoría, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas, como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Y usted, que nos escucha todas las mañanas, si nos quiere ayudar a sostener este programa, acerque su teléfono a la pantalla, capture el QR y ayúdenos a través de cualquier donación que quiera hacer dentro de la banca digital. Muy bien, Abel, ahora vamos al contenido del programa, que tiene varios matices hoy. Se levantó la huelga del Cusco ayer. Una huelga de 2 días que ha perjudicado en primer lugar y sobre todo a los cusqueños. Como pasa en este tipo de medidas de fuerza, no todos se perjudican de la misma manera. Los agricultores tal vez sean los que menos perjuicio tienen por parar 2 días, pero el turismo ha sido muy dañado. Más de 100 millones de soles se calcula. Anoche, 3.000 turistas varados en Machu Picchu lograron salir finalmente y hoy se está restableciendo el servicio de trenes. Mañana asistirá el Consejo de Ministros al Cusco a ofrecer que no sabemos, porque es curioso. Por un lado, los que protestaban señalaban que estaban protestando contra el gobierno, y por otro lado, desde el gobierno y sus aliados decían que la protesta era con ellos, a favor del gobierno, a favor de que el gobierno haga cosas como una asamblea constituyente o que cierre el Congreso. Vamos a ver mañana con la presencia del gabinete contra quién y con quién están los que protestan. La protesta central era contra el alza del costo de vida, lo que incluye el alza de insumos para la agricultura, sobre todo el tema de los fertilizantes
del que hemos hablado en este programa varias veces y nadie nos hace caso, empezando por el ministro de Agricultura. Un problema que es real. Es un insumo que ha triplicado su valor y que si no se utiliza en el campo, la productividad baja radicalmente. Entonces, ese es un problema real, concreto. ¿Y por qué han subido? ¿Porque es un monopolio? ¿Porque somos malos? No, porque hay una guerra entre Rusia y Ucrania, que son los productores de fertilizantes más grandes del mundo. En un mundo interconectado, esto pasa, pero hay opciones que implican un cambio de tecnología, que implican explotación de productos locales, en fin. Respuestas del sector agrario concretas. El tema del gas es un tema clave en Cusco. Por supuesto, quieren reflotar el gasoducto surandino, por supuesto, quieren renegociación del contrato de Camisea. Ya trató Guido Bellido, ya le explicaron lo que eso significa en costo para el Estado peruano. ¿Ok? Por si acaso. Pero lo cierto es que desde el gobierno no ha habido ninguna respuesta. Al final ha sido, bueno, hagan su paro, ya está. Nos vemos el jueves. Un enorme daño al turismo. Uno de los promotores del paro ayer, el señor que aparecía insultando a turistas argentinos y les decía que se regresen a su país, ¿no es cierto?, ha sido entrevistado ayer. Y su respuesta sobre el ataque a los turistas extranjeros es muy curiosa. ¿Saben lo que decía? Ellos sabían que había un paro programado. Es decir, el delito programado ya no es delito. Se olvidaron del Código Penal. Y ese es el problema. Algo que también denuncian las distintas entidades que agrupan al turismo, no solo al comercio, sino al turismo en Arequipa, en Cusco, es que la Policía Nacional tiene órdenes de permitir la protesta. No va detenido nadie. Puedes destruir lo que quieras, destruir la vida de las personas, ¿qué te importa si tienen planes, no tienen planes? Tú eres el dueño de la carretera, pones tus 4 palos, tu llanta, tu moto, tú eres propietario pues de la carretera. Aquí no pasa a nadie porque mi delito está programado. El gobierno no hace absolutamente nada. Y de Cusco vamos un poquito más allá. Hoy día se paraliza nuevamente la producción de cobre en las Bambas. El gobierno lo logra, ¿no? Cuajones. Y ya vamos casi 60 días sin producción de cobre. Entre esas dos minas se produce el 20% de la producción de cobre del Perú, que es, por si no lo saben en Lima y en el resto del país, lo que le da de comer al presupuesto público. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque el precio del cobre está disparado en el mundo. La razón del crecimiento del PBI este año se va a explicar en buena parte por los precios extraordinarios del cobre. Y tenemos dos minas muy importantes, no solamente a nivel de Perú, a nivel de mundo, como son las Bambas y Cuajones, que no van a funcionar. En Cuajones porque 3 anexos han decidido tomar la válvula de agua y dejar a la mina y a las familias, a las 5.000 familias que viven en el pueblo sin agua, su agua sobre la que tienen derechos reconocidos judicialmente, juicios ganados, posesión hace más de 50 y tantos años ya. ¿Y saben qué quieren esas 3 comunidades? Que les entreguen la mina. 5.000 millones de dólares por estar ahí. Es como si yo le toca la puerta a usted que me está viendo en su casa. Señor, me da su casa. Y yo, ¿por qué? Porque usted me escucha todas las mañanas, pues yo no le cobro. Entonces ahora su casa es mía. Usted se reiría en mi cara, ¿no es cierto? Bueno, esa es la situación. Y en las Bambas, nuevamente, la comunidad de Fuerabamba, como he explicado varias veces, la más beneficiada de todas las comunidades de Cotabambas,
ha tomado la mina. Bueno, no hay producción, no hay canon. No hay canon, no hay beneficio. Listo. Ya la gente también, el empresario se harta, ¿no? Ha hecho todas las apuestas posibles por producir, por producir. Ya sabes que cierran la producción, nos van a matar a la gente. Además, estamos hablando de gente muy violenta, muy violenta. No puedes exponer la vida de los trabajadores. Esa es la mañana. Y mientras tanto, el juego de las sillas. Bueno, antes, hace muchos años, ser ministro era la culminación de una carrera política, la culminación de una carrera en el Estado, y a veces también un espacio de servicio que un académico, ¿no es cierto?, prestaba por un tiempo corto para realizar sus tareas académicas o profesionales. Hoy, ser ministro es entrar al presupuesto público, ¿no? Y hay un dicho mexicano muy gracioso que es: vivir fuera del presupuesto es vivir fuera de la realidad. Que se aplica a que hay un grupo de seres humanos que tienen que vivir en el Estado y del Estado para poder comer, no entienden otra forma de vida. ¿Y por qué? Porque probablemente nadie los contrata en el sector privado. No pueden ganarse la vida honradamente sin mamar de la teta del Estado. Teta o muerte venceremos, es este gobierno. El ministro Condori fue censurado. Le dijeron: señor, usted no sirve para trabajar de ministro. No le dijeron que no servía para todo lo demás, porque siempre se respeta la dignidad de las personas. ¿Y qué creen que ha pasado? Lo han contratado en la Lima Este de asesor. Esa dependencia del Ministerio de Salud es muy importante. Lima Este es muy importante en la historia del Perú. ¿Por qué? Porque ahí está la DIROES, ahí está el Fondo Barbadillo, y es en ese nivel en el que se designan los médicos de la Junta Médica para examinar el estado de salud de Alberto Fujimori. ¡Qué vergüenza, por Dios! Un charlatán, un médico que está con un proceso en el colegio médico por intruismo, por ejercer una profesión que no tiene, como gineco-obstetra, cuando es médico general, que salió de Junín porque no estaba capacitado, no tenía nivel para ser subdirector regional zonal en Junín, o sea, ni siquiera tenía ese nivel. Asesor. No es el único, de acuerdo, ¿no? Pero los pecados de los otros no lo hacen santos. Tenemos el caso de la ex ministra de la Mujer, Anaí Durán, que dijo, París bien vale una misa, ¿no? No. PCM bien vale un sueldo. Dejó la presidencia de un partido por un contrato de asesoría en PCM de 17,000 soles. Eso era lo que valía la presidencia del partido. Cuando el partido le dijo: usted no puede hacer eso, usted es la presidenta de nuestro partido, ella me dijo: me quedo en PCM. No me interesa su partido, que ya no, ¿cómo es? Ya no sirve a los intereses populares y se ha movido al espacio de la derecha. Nuevo Perú, al espacio de la derecha, ¿en serio? Y el campeón de todos, por supuesto, el ex fiscal, ex ministro de Educación, perdón, ex ministro del Interior, ex ministro de Defensa, ex viceministro de Justicia y ahora candidato al gobierno regional de Lambayeque, el señor Juan Carrasco. ¡Qué bárbaro! Ese sí jugó a las sillas y se quedó hasta el final, ¿no? Seguía sonando la música y él encontraba asiento. ¡Qué horror! Lo hicieron juramentar, o él juramentó, sin haber renunciado a ser fiscal, lo cual era ilegal. Y se dijo en todos los tonos, no había quien le acepte la renuncia. Finalmente se le acepta. Lo sacan.
por ciertos comportamientos además que llamaban la atención. Muy bien, lo sacan. Bueno, lo sustituyen por Barranzuela, que también tuvo que renunciar porque estaba al borde de ser censurado. Y ahí regresa con Mirta Vázquez, pero esta vez como ministro de Defensa. Y de ahí sale Mirta Vázquez y lo sacan. Y retrocede un peldaño y se convierte en viceministro de Justicia. Explíquenme esa. 2 veces ministro y luego viceministro. Antes había una línea de carrera, ¿no? Entraba por un, no sé, director general, primero director, de ahí director general, de ahí secretario general o viceministro, y de ahí ministro. No. Acá, primero eres ministro y de ahí vas bajando, ¿no? Viceministro, asesor, candidato a alcalde. Es un juego de las sillas. Es como si hubiera una cantidad de puestos públicos en la alta dirección que son de confianza, y bueno, los vamos a repartir entre nosotros, ¿no? Oye, pero saca este, ponga este, ya, póngame amigo, saca el otro, mete acá. Así se maneja el Estado peruano. Y nuevamente, el primer ministro, discúlpeme, hablando sonceras. Ahora en la mañana temprano escuché en la encerrona que reproducían, la encerrona es el espacio de Marcos y Fuentes, reproducían una entrevista que le hace un youtubero digital, antaurista, ¿no? En su casa, al primer ministro. Y dice que la culpa de todo la tienen, por supuesto, los medios de comunicación y la argolla blanca, una argolla blanca que quiere dominar la administración pública, ¿no? Y que cuando se pide cambio de ministros, lo que se pide es eso, que la argolla blanca regrese. Ay, Dios mío, un hombre lleno de prejuicios raciales. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo puede ser el primer ministro una persona llena de no me sale? Es que prejuicio no es lo mismo que perjuicio, ¿no? Aunque el prejuicio causa perjuicio. ¿Cómo puede ser el primer ministro? Y la prensa. Hoy, en los análisis sobre la libertad de prensa en la región, el Perú ha retrocedido, hay varios hoy día, ha retrocedido 20 años en lo que son ataques a la libertad de expresión. Los tenemos todos los días. Todos los días hay insultos. Y contra eso tenemos que lidiar. Pero la prensa no va a bajar los brazos. En eso está equivocado el señor Torres. Pueden pasar periodistas, pero la prensa no va a bajar los brazos. Va a seguir señalando todos los días todas las cosas que están haciendo mal, que son muchas. Muy bien, 8:24, hemos hablado ya de los conflictos sociales y tenemos que hablar ahora de, los actos disparatados de un gobierno desesperado. Yo os he dicho muchas veces que a veces los políticos, más que una obra pública, más que un puesto, quieren reconocimiento. Parece que en PCM alguien se tomó esto muy en serio y le dijeron al presidente, mire, hay que hacer un reconocimiento a los alcaldes, aquí en la puerta del Palacio, bien bonito, les entregamos diplomas, ¿no? Ya, pues, pero ¿a cuántos vamos a reconocer? No, a casi todos, vamos a llamar a 500. 500 para darles una diploma. 500 alcaldes. En el Perú hay 185 alcaldías provinciales, porque hay 185 o 187 provincias, me falla el número, más o menos es eso. Y alcaldías distritales 1.800, ¿ok? Entonces supongamos que hay casi 2.000 municipios en el Perú. Si llamas a 500, ya llamaste pues a la cuarta parte, ¿no? ¿Qué reconocimiento es ese? ¿Qué estás reconociendo? ¿Cómo era sido mamarrachento el reconocimiento que al alcalde de Huancayo, acá tengo el nombre para no hacerlo mal, el alcalde de Huancayo, que ha estado preso la semana pasada
lo han reconocido. Eso es una cosa que tú dices, pero que no entiendo. Parece broma, pero no es, ¿ya? A ver, acá está. Juan Carlos Quispe Ledesma, alcalde de Huancayo, es el alcalde provincial de Huancayo, sindicado por la Fiscalía como integrante de los Tiranos del Centro, una organización mafiosa que cobra cupos a comerciantes para que puedan seguir trabajando, estuvo prófugo por 42 días. Se entregó el 4 de abril, fue liberado hace una semana, uno tiene que estar preso durante el proceso, ¿no? Y hoy recibe una condecoración en Palacio de Gobierno. ¿Cuál es el reconocimiento que le hacen al alcalde de Huancayo, Juan Carlos Quispe Ledesma? Su capacidad para evadir la acción de la justicia. Pase, por favor. Premio, un ejemplo para el país. ¿En serio? Y no voy a hablar del alcalde de Moche, porque la verdad es que eso sí me parece penoso. Porque hay que aclarar algo, ¿ya? Una cosa es la persona de Pedro Castillo y otra cosa es la institución de la presidencia de la República. Ambas merecen respeto, pero uno podría discrepar con Pedro Castillo y respetar la institución de la presidencia de la República. Si el señor alcalde no quiere recibir un reconocimiento, simplemente contesta por escrito disculpándose y dice, señor, no estoy de acuerdo con este tipo de ceremonias, no voy a participar. Se puede hacer y de hecho se hace porque lo he hecho yo más de una vez en la vida. Entonces, no señor, no gracias, no acepto este tipo de reconocimientos porque mi trabajo es fiscalizar al poder. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se hace, educadamente y con respeto. Discrepo de la acción, pero no irrespeto a la institución. Lo que ha hecho el alcalde de Moche es nuevamente tratar de atraer notoriedad, por eso no menciono ni su nombre, como lo ha tratado de hacer en todos estos meses, propiciando en algunos casos conductas contrarias a la salud pública. Este señor promovía el dióxido de cloro como brebaje para curar el COVID, la ivermectina, desacatar la cuarentena, no usar mascarillas. Es decir, cosa de locos, en pleno 2020, ¿eh? Lo que pasa es que ahora quiere ser alcalde de Trujillo, pues. De no le basta el guaco erótico Moche, que lo ha sacado en todas sus formas, habidas y por haber. No lo hace porque quiere resaltar los valores ancestrales de la cultura Moche, lo hace para que lo miren a él. Necesita un guaco erótico para que alguien lo mire. Entonces, claro, como ya dejaron de mirarlo, se paró en Palacio de Gobierno con su propio celular y se puso a grabar y a insultar al presidente. Payaso. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Pero así estamos. Eso pasó ayer. Reconocimientos vanos, de verdad, no sirven para nada, porque tú reconoces, distingues a lo que es distinto. Entonces yo entiendo que distingas las buenas prácticas, pues de 3, 4, 10, 20 alcaldías, sus buenas prácticas, y digas cuál es su buena práctica, qué ha hecho bien, ha gastado todo su presupuesto, Contraloría no le ha dado ninguna observación, los vecinos están satisfechos con el servicio que se presta. No, acá 500 alcaldes. Ya pues, degradas la condecoración o el reconocimiento, o como quieran llamarlo. Lo degradas. Porque si a mí me dan un reconocimiento al lado del que acaba de salir de la cárcel, lo que vale mi reconocimiento es lo mismo, ¿no es cierto?, que el que acaba de salir de la cárcel. ¿Para qué quiero ese reconocimiento? Pero en fin. No hay a la vista tampoco ningún cambio de gabinete. El señor Aníbal Torres dice que están sólidos, el señor Salas dice que están sólidos, no se mueve nadie. Normalmente cuando alguien dice que está sólido, se va esa semana, pero ya el señor Aníbal Torres le ha dicho a un periodista que esta es una conspiración de blancos argolleros que dicen tener méritos. ¿Ah? Quieren cambiar el gabinete de la derecha por gente con mérito. ¿Qué es esto? ¡Qué cosa tan antirrevolucionaria! ¡Qué bajeza! Con mérito. Imagínense, con un doctorado de verdad, no plagiado. ¡Wow!
No, de ninguna manera. Esa gente jamás entrará al poder. Ese es el Perú de hoy, ¿no? El desprecio por la educación. Ya, así estamos, señores. Pero bueno, vamos a hablar de educación esta mañana porque se anuncia que probablemente se discuta ya cambios importantes en el retorno a clases. La buena noticia es que no ha habido ningún brote en el Perú por el retorno a clases de COVID. Por lo tanto, parece hoy seguro quitar las mascarillas, eliminar la distancia social y regresar al 100% a clases presenciales en todo el Perú. Ojalá. Pero vamos a hablar de eso con Ricardo Cuenca, ex ministro de Educación, probablemente miembro de la Argolla, ¿no? Porque tiene doctorado y esto no puede ser, ¿no? Y maestría, ¿no? Y escribe libros. Es una cosa horrenda. Muy bien, vámonos a la pausa, Abel, y volvemos. Vamos a la pausa, Rosa María, agradeciendo a ASB Estudio Contable y Auditoría, una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con la cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales y exportadoras de empresas de servicios, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencias, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en nuestra página web ASB Contable. Y también queremos agradecer la colaboración y la generosidad de José Cóndor, que ha entrado al PayPal y nos ha dejado un donativo, y Augusto Galarza. Muchísimas gracias. Usted también puede entrar al PayPal o a las billeteras electrónicas. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Santa Rosa en Lima, Santo Domingo en Chimbote, Cepagua en Ucayali, Quillabamba en la Convención, Madre de Dios en Puerto Maldonado, y todas las redes de radios que nos acompañan y canales de televisión que se unen a través del cable también a nuestro programa. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, estamos con Ricardo Cuenca, ex ministro de Educación, todavía investigador muy importante del Instituto de Estudios Peruanos, con publicaciones, por si acaso, verdaderas, con un doctorado de verdad, por si acaso, no se ofenda a nadie en el gobierno, para hablar de, por supuesto, educación. Y vamos por el primer punto de agenda que probablemente se discuta hoy en el Consejo de Ministros: el retorno a clases presenciales para la educación básica, full, digamos, ya sin mascarillas, sin llenar fichas sintomatológicas, sin distancia social, a la normalidad 100%, habida cuenta que los niños van al colegio hace un mes y hasta ahora no hay ningún brote importante en ninguna parte. ¿Esta es una buena idea? ¿Es una buena medida? Es una buena medida, es una medida que llega un poco tarde, pero felizmente llega, porque quiero retomar el punto que usted acaba de mencionar. Desde el año pasado nunca hubo brotes asociados al regreso a clases. Como sabemos, empezamos en las zonas rurales. La idea era que la mejor demostración no era enseñar un paper, no era enseñar un artículo, sino demostrar que el de al lado no había pasado nada. Y por lo tanto, y si pasaba, se cerraba y a los 15 días se volvía a abrir el aula. Acuérdense que el año pasado estábamos en plena segunda ola, por lo menos cuando yo estuve en el ministerio, entre abril y mayo. Entonces, es una buena medida, es una medida que tarda un poco, que ojalá se apruebe, pero sobre todo porque tengo la sensación, y creo que es una sensación, no sé si la comparte, que todo se vuelve muy discrecional y no responde a una planificación. Es decir, se me ocurre hoy porque hay una presión o porque leí en algún lugar que hay que ir al aforo del 100%, dar jaliwarma a todos en clase. Y no que corresponde a una
programación de cómo se tenía que hacer, que es lo que han hecho no solo en algunos otros países, sino que es lo que corresponde cuando tienes noción de política pública. Y yo creo que esta discrecionalidad lo que demuestra es que no hay un nivel claro de conocimiento respecto de las políticas públicas y del funcionamiento del Estado. Claro, es un poco como lo que pasó en salud con el ministro Condori, que cuando vio que lo estaban criticando mucho, pero miren, a todos los comercios les voy a dar 100% de aforo, porque parte de una concepción punitiva de las medidas sanitarias. Entonces te levanto el castigo porque ya nos vamos a llevar bien, ¿no? Es casi como un mal padre. Te castigo por las puras y te levanto el castigo cuando me provoca porque me quieras. Una cosa espantosa. Pero lamentablemente esa ha sido la dinámica de los últimos meses. Totalmente, y además apelando a la vieja tradición autoritaria y punitiva de la sociedad peruana, ¿no? Entonces, Claro. acostumbrados a movernos así, pasa con la castración química ahora, pasa con los aforos en salud cuando hay presión, pasó con los aforos de apertura en las zonas urbanas con 17 colegios el año pasado en julio, cuando se asustaron por la presión y solo abrieron 17 colegios sin ninguna razón de por qué esos 17 y por qué no otros. Entonces, es eso, yo creo que hay una clara demostración de la poquísima experticia de cómo funciona el Estado, cómo se diseñan, cómo se conciben las políticas públicas y cómo eso tiene que responder a esa decisión de decir, mira, la decisión política de abrir las escuelas estuvo desde el año pasado. Se hizo un sistema, algunos lo criticaron, algunos no tantos, optamos por la ruralidad. En diciembre del año pasado el 60% de los chicos rurales estaban yendo a clases presenciales. Entonces, pero había algo de qué discutir, digamos. Acá es lo que se le ocurre, no se me ocurre que mañana no haya mascarillas, no hay mascarillas. Se me ocurre que mañana se quite el alimento, se quite el alimento. Entonces, allí es donde creo que hay que estar atentos porque hemos retrocedido mucho en la profesionalización de las políticas públicas en el país, ¿no? Claro. Ahora, hoy se va a discutir, lo que ha trascendido es que se van a pedir algunos requerimientos básicos en la sociedad donde está la escuela. Es decir, tiene que estar vacunado, ¿no es cierto?, un número 80% con 2 dosis y 60% con la tercera dosis en la zona en la que yo estoy. Obviamente los profesores 100% vacunados y los niños por lo menos con una dosis, creo que más del 50%. Que eso es fácil hoy. ¿Eso es razonable o tenemos que exigir 100%? ¿Tenemos que exigir más? No lo sé si es razonable o no porque nadie ha hecho un estudio del tema. Exacto. A ver, lo primero es que justamente como no había estudio, en ningún país, incluido el nuestro, la vacunación fue una condición para el regreso a clases. Ok. Por eso es que hubo clases antes de que empiecen las vacunas. Sí, lógico. Entonces, se esperaría que estén vacunados porque esto genera mucha más tranquilidad en ese retorno, ¿no es cierto? Entonces, el problema con eso es qué sucede si un maestro no quiere vacunarse. Habrá que obligarlo porque es un funcionario, se sacrifican los estudiantes porque el maestro no quiere vacunarse. Es decir, por eso condicionar el regreso a cuestiones que son voluntarias es muy peligroso. Claro. Hay que saber que es obligatorio en la medida en que tiene el Estado el control para obligar, es decir, mira, estas son las condiciones epidemiológicas, no hay riesgo de contagio, abre el colegio. Pero lo otro termina así. Ahora, es ideal que estemos todos vacunados, claro que sí, ¿no es cierto? Ideal, por supuesto. Ahora, lo que pasa es que parece que quisieran amarrar una política a la otra, ¿no? Que a veces se hace para incentivar, ¿no? Es decir, el colegio abre, pero solo vienen los niños cuyos padres tengan 3 dosis. Entonces, esfuerzo a la población a tener las 3 dosis. ¿Eso es razonable, esa negociación? Hasta cierto punto es razonable porque, digamos, en la lógica esa que menciona, decir vamos a enganchar políticas para poder forzar sin forzar o hacer obligatorio sin hacer obligatorio que las personas puedan vacunarse. Pero el riesgo enorme es que como es voluntario,
no lo hagas y entonces no va el chico al colegio, el perjudicado va a ser el estudiante. Ese O, es el problema. o en esta medida que vi el otro día en el Twitter que no podía creer, es decir, el Ministerio de Salud promoviendo que a quienes vayan a asistir a un concierto de este rapero conocidísimo y famoso, acuérdate de vacunarte para que vayas al concierto. Entonces la pregunta es, claro, el Claro, concierto es una cuestión también voluntaria, y el que quiere va al concierto, y el que si vas tiene, pero la escuela no. La escuela de claro. educación básica en el país es una cuestión obligatoria, es una responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces allí hay otra vez un desencuentro, creo. Claro, si Insisto es, que es porque no saben cómo llevar claro, si adelante una es, política a, pública. a mí me hace gracia porque la gente no lee la Constitución, pero si es universal, gratuita y obligatoria, es universal, o sea, la tiene que proveer el Estado gratis y de manera obligatoria para los padres. Yo no me puedo negar a que mi hijo se eduque. Es mi obligación constitucional educarlo. Sin Entonces, duda. a veces nos olvidamos de estos pequeños detalles. Volver a clases ha sido para la mayoría de los niños y jóvenes una gran alegría, por lo menos lo que yo he observado. Ha sido, y para los padres también un alivio, porque ya volvemos a la normalidad. Pero es que los seres humanos somos muy extraños, ¿no? Esto ha generado varios fenómenos que creo que desde el mundo de la academia van a ser muy interesantes de observar, porque, digamos, hacer un experimento así sería imposible. Y la pandemia nos ha proporcionado eso. El primero es una cosa que se llama el retardo en la adolescencia. Y varios papás lo han observado, yo también, que es, pero este chico no parece que tuviera 17 años, parece que tuviera 15, por Dios. Y claro, no socializó 2 años. O, ay, esta chiquita que estoy mandando a educación inicial en otros extremos, ¿no? Pero claro, está entrando al kinder, a primer grado, tiene que saber ya un poquito más y es tan abebada, no sé por qué no madura, ¿no? Entonces, ¿qué impacto ha tenido estos 2 años de encierro sobre los procesos naturales del desarrollo humano? ¿Ya se está investigando sobre esto? Sí, sí, están habiendo grandes discusiones. De hecho, yo voy a estar en una muy parecida a esta en unos meses, haciendo uso de mis malas credenciales de trabajar y estudiar y investigar cosas. Hay dos líneas de discusión muy fuerte que creo que son bien interesantes porque, como estamos sosteniendo algunos, la pandemia en general, pero en particular para los sistemas de educación, son una oportunidad para hacer una reforma profunda de la educación en los países. ¿Esta discusión en qué va? En dos sentidos. Una, que es la que acaba de mencionar, que dice, miren, la pandemia ha generado unos procesos de interrupción en la socialización de las personas y por lo tanto, sobre todo en los más chicos, en los jóvenes, y esto va a generar estos retardos, estos retrocesos o estas demoras en el desarrollo esperado de las personas. Pero hay otra corriente muy fuerte, sobre todo de discusión muy europea, que dice, no, lo que está sucediendo es que hay una nueva forma en que se está viendo ese desarrollo. Entonces tú estás mirando los retardos de este desarrollo desde una perspectiva equivocada en términos de no ser pertinente para lo que sucedió y resulta que ahora eso es la nueva forma de desarrollo. Esta discusión la traen quienes empezaron a desarrollar la idea que, por ejemplo, las mujeres retrasaban mucho más su maternidad en caso de decidan ser madres, ¿no es cierto? Antes empezaron, no sé, pues nuestras abuelas a los 17 años, 18 años, antes incluso, y ahora el promedio está arriba de los 26. Entonces, la gente diría, oye, ¿qué le pasa a estas mujeres que no quieren tener hijos como antes? No son más abebadas, sino no son maduras como para tenerlos, frente ya a lo que se sabe, y es que hay otro tipo de decisiones para eso. Entonces, esa discusión es importante porque afecta directamente la manera como han estado diseñados los sistemas educativos, asumiendo que hay estas etapas de desarrollo que son lineales,
que son inamovibles y por lo tanto hay que educar de una manera u otra. Ahora, hay en esto un impacto sobre la universidad peruana bien complicado en este momento, porque los cachimbos que están entrando son cachimbos que no tuvieron cuarto y quinto de media y por lo tanto no culminaron un proceso de socialización propio de la escuela, llegan a la universidad o a la educación técnica y son unos bebés. Entonces tú, o sea, necesitan un acompañamiento que normalmente no se da en la universidad porque no han hecho el tránsito a la vida universitaria correctamente. Y eso cualquier profesor de cachimbos en este momento lo está experimentando. Claro, o sea, les tengo que dar instrucciones repetidas. O sea, normalmente un alumno en la escuela recibe la misma instrucción varias veces para que no se olvide. En la universidad tú tienes tu sílabus, ahí están las instrucciones, tú te manejas solo. Bueno, ahora si los dejas solo, se confunden, no siguen el ritmo. Necesitan esa tutoría permanente que tenían en la escuela. Esto es muy complicado para enseñar. Muy y complicado. se nota. Se nota, pero de otro lado, y esto es bien interesante lo que menciona, de otro lado, tienen mucha mejor socialización en las clases virtuales que lo que, o sea, su manejo de la virtualidad no solo es técnico, sino que en las horas asincrónicas saben cómo manejar las horas asincrónicas de tal manera para empezar a trabajar y mandarse, es decir, hay un manejo de la virtualidad muchísimo mejor, capaz, no lo sabemos, producto también Claro. de este entrenamiento forzado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero de otro lado, creo que también es un llamado de atención a las propias universidades, ¿no? Así como la educación básica es obligatoria, la educación superior no lo es, y por lo tanto es mucho más difícil regularla y normar, además de la autonomía universitaria y una serie de cosas. Pero lo que sí debe pasar es que las universidades tienen que tomar en cuenta que están recibiendo cada vez más, sobre todo en la pandemia, un estudiantado distinto al tradicional universitario. En América Latina el promedio general es 7 de cada 10 estudiantes son universitarios de primera generación. Entonces, eso ya era complicado y se le complica ahora este tema de haber estado en educación virtual 2 años, el haber retrasado algunos aprendizajes del currículo. Entonces, las universidades también tienen que empezar a darse cuenta, y los institutos, que aquello que llega como grupo de estudiantes no es el grupo de estudiantes tradicionales y tiene también que flexibilizar y acomodar algunos de sus procesos. Porque creo, y con esto acabo esta idea, Rosa María, lo conversábamos con usted cuando salía del ministerio hacia julio, que esto iba a continuar, ¿no es cierto? El regreso a clases no es que mañana se abre la puerta y todo el mundo llegaba feliz como si hubiésemos estado de vacaciones. Claro. Y hay que ajustar una serie de cambios y creo que este es el momento de hacer esos ajustes, ¿no? Ahora, hay alumnos, yo diría que es minoría, pero existen, que son muy felices en la virtualidad. Sobre todo alumnos universitarios, porque después vamos a ir a eso, la universidad no ha regresado a la misma velocidad que la educación básica, pero alumnos universitarios que te dicen, mira, la virtualidad me ha permitido organizarme de tal manera que puedo hacer muchas más cosas de las que hacía antes e incluso puedo trabajar. Puedo tener un trabajo, puedo tener otras cosas que no tenía porque me tenía que desplazar. Es más, puedo estar en otra ciudad. Puedo vivir con mis padres en Piura y estudiar en la Católica en Lima. Y para mis padres eso es un ahorro enorme de dinero. Entonces, hay otra realidad que atender que sí, pues. Y la pregunta es, ¿ese alumno va a aprender lo mismo que uno que está sentado en la clase? ¿Vale la pena que toda su carrera o la mitad de su carrera, porque para algunos va a ser la mitad de su carrera, si tú tienes 10 semestres de carrera, vas a hacer 5 virtuales, la mitad de tu carrera ha sido virtual? ¿Qué profesional sale de eso? No sé si hay respuestas para eso en la academia. Estamos todos preocupados. Aún no, pero lo que hay es experiencias de universidades que hace mucho tiempo empezaron procesos de virtualización
que han tenido muy buenos resultados con sus estudiantes. El ejemplo más claro para, al menos Iberoamérica, es la Universidad de Distancia de España, que desde hace décadas solamente trabaja de manera virtual y, digamos, sus egresados son egresados que incluso en la actualidad cumplen papeles en lugares importantes, digamos, internacionales, ¿no? Pero es verdad que se pierde algunas cosas y por eso la discusión actual, que es otra vez una discusión en la que deberíamos entrar, no debería decir esto, pero voy a ser un poco infidente. Hay un proyecto que está avanzando con 8 países latinoamericanos para discutir de educación híbrida. El Perú no está en esos países, lamentablemente. Esa es la discusión que hay que tener y empezar por educación superior. Es decir, es verdad que la virtualidad en la educación superior genera muchas facilidades. Los estudiantes ahora, sobre todo de las familias más pobres, están trabajando para ayudar a sus familias a ver cómo se recupera de la crisis económica producida en la familia por la pandemia. Y ir a clases presenciales, trasladarse, suponía una serie de gastos que se ahorran con la virtualidad y que inclusive trabajan. Yo como nunca he tenido, bueno, es verdad que estoy dictando primeros ciclos ahora, pedí para ver cómo están los jóvenes, la mayoría de ellos trabajan, cosa que no pasaba antes, ¿no? Así es. Normalmente trabajabas a partir del segundo o tercer año. Exacto. Pero ahora están trabajando cachimbos porque, claro, ayudan a su casa. Hay que ayudar a su casa. Entonces, la discusión tiene que ir por esta idea de educación híbrida. Es decir, combinar la presencialidad con la virtualidad, saber que hay cosas que son absolutamente necesarias para la presencialidad, pero que hay cosas que fácilmente se pueden hacer a nivel virtual. Sería genial que estuviéramos los dos en la misma cabina conversando como otras tantas veces, pero ahora estamos conversando también, digamos, si es que no se nos cae el internet. Y para usar el ejemplo, Abel y yo estamos llegando casi a la conclusión de que ningún invitado quiere ir a la cabina. ¿Por qué? Porque estamos en el centro de Lima, porque no hay dónde cuadrarse, porque ahora es peatonal. Entonces, y nuestros invitados ya se acostumbraron a tomar desayuno, ¿no? Y dar la entrevista, y seguir, terminan la entrevista y pues se ponen a trabajar. Entonces, eso va a cambiar también en los medios de comunicación, y va a cambiar muchísimo. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Entonces hay cosas que pueden hacerse, hay cosas que no. El problema es pensar que todo tenga que ser virtual o que todo tenga que ser presencial, ¿no es cierto? El número de chicos que se ha podido matricular en maestrías, ya va a salir ahora un estudio, es importantísimo porque es la oportunidad para que chicos que estaban en regiones puedan hacer maestrías virtuales y entonces, y no tener que ir a las maestrías de calidad dudosa, que era la oferta que podían tener más cerca, sino inclusive estudiar fuera a nivel virtual, ¿no? Así es. Ahora, esto de la calidad dudosa siempre se le imputó a la educación virtual. Tan es así, lo hemos conversado antes ya, que nuestra ley universitaria no le da el mismo valor a la educación virtual, y es más, le pone condiciones, requisitos, presencialidad obligatoria, porque siempre se creía que era claro, el cursito que te mandan por correo y que tú lo pagas, ¿no? Eso creo que cambió, ¿no? Como muchas otras cosas, cambió. Esa visión cambió. Pero no estamos todavía muy seguros, ¿no? O sea... No. Y eso a eso hay que apuntar, ¿no es cierto? O sea, tenemos muchos problemas en la virtualidad. El problema del plagio, el problema que es un problema real que hay que enfrentar también. Estamos tal vez con estudiantes que no están haciendo la tarea, o que no están haciendo el examen, no están haciendo el control, tienen otra asesoría, una pantalla, no una pantalla de un celular donde les sopla todo. Eso es posible. Claro, eso es posible. Pero es también de lo que hablábamos, Rosa María, respecto de la socialización de los chicos, ¿no es cierto? ¿Interrumpieron su socialización o es una nueva forma de socialización? Y acá también creo que es una nueva forma de evaluar, de concebir la evaluación, de concebir esta idea de educación bajo sospecha que hemos tenido hasta ahora, ¿no? A mí, yo cuando estaba, los profesores me decían, ministro, ¿y cómo voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar? Y le decía, preocúpate primero en ver cómo vas a enseñar, y después cómo vas a evaluar, ¿no es cierto? Entonces, yo, por ejemplo, ahora, claro, tengo más trabajo, pero no tomo ningún examen porque no tengo ninguna certeza que el examen no haya sido hecho
Claro. pero lo que hacemos es un desarrollo de una idea, de un argumento. Entonces, claro, hay que leer más porque son documentos, pero ahí te das cuenta si efectivamente comprendieron o no, si citaron correctamente o no, no sé, aquellas cosas que también salen, entonces también hay que cambiar un poco, es un momento de transición. Sí, no, hay Un que momento de imaginar los transición, cursos de ¿cierto? nuevo. Yo he tenido que hacer todo de nuevo también, pero ahora, sin mascarillas. El mundo entero está abandonando las mascarillas. España ya las tiene en cero al 100%, o sea, para todos, adentro y afuera. Nosotros todavía las tenemos al 100% para todo, adentro y afuera. Sí. Esperemos que las quiten afuera, pero si las quitan en la escuela, las están quitando adentro. Entonces tú dices, bueno, ¿qué más, qué más aglomerado que un aula de clase? Entonces, sáquenlas para todos y se acabó la historia. Claro, a ver, en España creo que ha quedado en el transporte público y Sí, en los hospitales, ¿no? Me parece algo que tiene, digamos, otra vez, una racionalidad detrás, porque hay sitios con conglomeraciones, no sé, hay un argumento. En América Latina todavía se mantienen de las mascarillas, salvo en República Dominicana, en donde los espacios abiertos ya pueden estar sin mascarilla, y me parece que en Argentina. No recuerdo bien, pero por lo menos en esos dos right. países casi seguro. Adentro con mascarilla, afuera sin mascarilla, ¿no? Porque hay otra cosa también, leía ayer en el avión dos estudios muy cortitos sobre el uso de la mascarilla y cómo la gente, aún en Estados Unidos, por ejemplo, en donde ya se había levantado seguía usando mascarilla, porque el miedo sigue estando con mucha Sí, menor presencia acompañando a las personas y es por eso que lo vuelven opcional, ¿no es cierto? Asia. Entonces, si quieres, porque todavía tienes miedo, porque no crees que se haya acabado la pandemia, sigue usando tu mascarilla, pero otra vez el Estado genera la confianza y te dice, mira, por lo menos en espacios abiertos ya no la uses, no es necesario. Si quieres, todavía póntela, porque la transición para dejar la mascarilla es una transición, se va yendo poco a poco en el asunto, ¿no? Ahora, vamos a cambiar un segundo de tema porque me es absolutamente indispensable hablar de educación sexual. Hoy día también en el gabinete se va a discutir un proyecto que es un mamarracho, ya lo hemos discutido acá, lo hemos discutido hace 10 años, lo hemos discutido. Esta historia de la castración química obviamente no sirve para nada, pero lo que sí sirve es educar. O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué tenemos tantas violaciones en el Perú? A mujeres adultas, a jóvenes, a niñas y sobre todo a criaturitas que ya ni siquiera hay una racionalidad en eso. ¿Por qué tenemos esto? O sea, este fenómeno, ¿a qué se debe? Y la respuesta más o menos que se cae de madura es porque nadie ha educado a estos violadores. Nadie les ha enseñado a contenerse, que es una cosa que uno aprende antes de los 5 años. La contención es muy importante en la socialización. Y de nuevo regresamos al mismo tema. Los que piden pena de muerte son los mismos que se oponen a la educación sexual en la escuela. Y el problema, además, es que gritan que solo los padres pueden dar esa educación cuando en la casa de ese niño probablemente su padre es un violador también o le pega a su mamá. ¿Está perdida esta batalla? ¿Cómo se Jamás. está, a ver, cómo se está enseñando educación sexual en la escuela hoy? Añado a tus argumentos que comparto, uno más que es que hay suficiente cantidad de estudios. En Perú ya hay una primera evidencia que allí donde se implementa la educación sexual integral, disminuyen, por ejemplo, los embarazos adolescentes. Entonces, no hay otra manera, civilizada, por supuesto, racional, de evitar cualquier tipo de violencia sexual, de conductas sexuales delictivas, de embarazos adolescentes, de bullying por homofóbico, por ejemplo, si es que no se tiene una buena educación sexual. Que es lo mismo que pasa si no educamos, por eso estamos así, en formación ciudadana, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, como bien lo ha dicho, los valores, y esta es la discusión que ya se agotó, pero que los movimientos conservadores todavía defienden muchísimo, es que la parte académica es responsabilidad de la escuela y la parte de los valores responsabilidad de las familias, ¿no? Cosa que no solo es
ilógico de pensar, sino que además es imposible que suceda porque en las escuelas las personas aprendemos a ser ciudadanos queriendo o no queriendo. Empezamos a tener relaciones intersexuales, personas de otro sexo, queriendo o no tener. Entonces es imposible que no haya un tratamiento desde la escuela sobre esos temas, particularmente el tema de la educación sexual integral. Entonces, claro, la defensa de esto era como cuando con mis hijos no te metas, quería retirar el enfoque de género del currículo, cuando quieren que los padres de familia, un grupo de padres de familia, controlen lo que sucede en los materiales educativos, que va contra esta idea porque hay una parte conservadora del asunto que digamos se puede discutir, hay una parte fanática que como yo siempre digo no se puede discutir, los fanáticos desprecian la razón, ¿no es cierto? Así Entonces, es posible, ya tenemos el marco normativo completo, ¿no es cierto? El currículo del 2016 incluyó el tema y nosotros en el 2021 sacamos los lineamientos de educación sexual integral. Las fases que vienen son la formación de los maestros, que son los principales, porque por ahí son los que tienen el mismo rechazo, estarían seguros de acuerdo algunos con la castración química y con la pena de muerte a los violadores, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay que trabajar con ellos, había un plan, la verdad es que no sé en qué está ese plan, como no sé en qué están muchas de las cosas que dejamos por lo menos como sugerencias para avanzar. Pero se vuelve fundamental, hay el marco normativo, hay los lineamientos, hay la disposición, porque habían materiales que se habían empezado a trabajar, hay que tener decisión política para implementarlo. Y esto te van a atacar porque creen que, como me sacaban a mí, ¿no? Cuenca quiere homosexualizar a mi hijo. Bueno, va a aparecer esos grupos, pero eres autoridad y por lo tanto piensas en el bien común, ¿no es cierto? No, además no tienen, estos grupos fanáticos lamentablemente no tienen idea de qué es lo que se trabaja con los niños. Se trabaja autoestima, sobre todo con las niñas. O sea, les enseñan a las niñas a valorarse, a quererse, de tal manera que puedan enfrentar un caso de abuso. Y normalmente tener una mujer abusada, claro, exactamente, lo que se trabaja es autoestima. Eso es lo que se trabaja con las niñas mujeres en educación sexual integral, porque normalmente son invisibles o les han dicho que no valen nada. Entonces, cuando abusan de ellas, bueno, es lo que toca porque no valgo nada. Exacto. Eso es la idea, porque el enfoque de género es un enfoque de ciudadanía. No es una cosa que se reduce a la sexualidad de las personas. Exacto. Entonces, claro, lo quieren agarrar por ahí porque en una sociedad tan conservadora como la nuestra, esto genera obviamente una corriente de opinión distinta y aparecen, oye, sí, capaz no, no sé, con una serie ya hemos tenido mil temas, creo que en las redes en el 2016, 2017, cuando atacaban el currículo, dijimos, aquí está el currículo, léanlo para que vean que en ninguna parte dice que voy a volver homosexual a mi hijo o lo demás, ¿no? Entonces, sí, leer, pensar más, como bien dice tu programa. Pensar más, por Dios, no cuesta tanto. Muy bien, eso sobre educación sexual. Y sobre las universidades. Muchos me dicen, ¿por qué las universidades no han vuelto como los colegios? Muy tímidas en general, no tenían la prohibición, o sea, han podido hacerlo, porque tenían la autonomía para hacerlo, y todas las universidades en este momento están en formatos híbridos, pero yo diría tímidamente híbridos, ¿no es cierto? Han entrado en clases presenciales por el 20%, 30%, cuando mucho. Siendo los jóvenes más fuertes, estando vacunados antes que los niños, no se entiende qué pasó con la Universidad Peruana y por qué no estuvo a la altura. Y ojalá que el próximo semestre nos dejemos de sonceras y regresemos todos a la presencialidad, salvo estos cursos a distancia que ya se organicen como un servicio. ¿Qué pasó con la Universidad Peruana? Esa es una muy buena pregunta por dos cosas, ¿no? Primero que en nombre de la autonomía universitaria se cometen muchos atropellos al derecho de la educación, en general el derecho de la educación superior. Es verdad que también se logran cosas muy importantes,
Y es por eso que se necesita sacar lo mejor de la autonomía y desterrar aquello que no contribuye. Y eso se ve reflejado en la ley universitaria, ¿no es cierto?, que coloca el tema universitario por primera vez en la historia peruana como un tema de política pública y no solo de políticas institucionales. Por lo tanto, el Ministerio de Educación estimula que se abran, pues no puede ordenarles, genera condiciones para las universidades públicas, entrega los presupuestos para ver cómo es que pueden modificar. Y lo que yo creo es que han entrado en una trampa. Y esta trampa significa hacer una educación híbrida chicha, por decirlo de alguna manera. Es decir, en lugar de planificar bien, salvo algunas excepciones, este es el procedimiento de educación híbrida que queremos montar. Lo que han hecho es hacer unos cursos presenciales, hacer unos cursos virtuales, la mayoría de aquellos cursos que son teóricos virtuales, y eso de ahí creo que ha sido el error. Han entrado en una trampa, no saben cómo salir de esa trampa, es más fácil limitar una serie de cosas, continuar con lo que ya se tenía, hay estudiantes que les sirve, entonces les interesa seguir en la virtual, hay profesores que les sirve, les interesa seguir en lo virtual, y entonces nuevamente, así como en el caso del gobierno, creo que en el caso de la mayoría de las universidades no han sabido qué hacer con esto, ¿no es cierto? Y entonces han preferido optar por continuar con la virtualidad, creo yo, hasta pensar mejor cómo hacer las cosas. Claro, pero eso es una cosa extraña, ¿no? Porque les costó tanto entrar a la virtualidad. Hay universidades que prácticamente perdieron un semestre, sobre todo las públicas, tratando de correr esta ola. Otras se demoraron 2, 3, 4 semanas, pero costó tanto entrar a la virtualidad. Y tengo la sensación de que hay una especie de cosa psicológica. Oye, nos ha costado tanto montar esto que ahora lo tenemos que desarmar. No puede ser. No, y hay una cuestión de costos también, ¿no es cierto? Hay algunas universidades que también hacen sumas y restas y se dan cuenta que hay en el caso de las privadas, las públicas no pueden hacer eso, digamos. Entonces, sí, y hay este efecto también, ¿no es cierto? Montamos ese sistema para desmontarlo, pero la idea no es desmontarlo ni montarlo, otra vez la idea es planificar bien, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que también algunas universidades privadas, sobre todo, han descubierto que pueden tener, digamos, 1000 alumnos en un aula, ¿no? O sea, que puedes masificar la educación universitaria sin necesidad de tener la infraestructura. Claro, masifica sin inversión. Y no solamente eso, o sea, la explosión de plataformas como Coursera, estas experiencias de enseñar un curso, entonces el alumno ve los 12 capítulos de tal cosa en la web, y luego da 3 exámenes, y luego ve los siguientes 12 capítulos, y da 3 exámenes, y pasó. Para las universidades es un negocio redondo. O sea, tienes que tener un profesor. El curso es perfecto, impecable, muy bueno, muy bien hecho, una vez. Y lo vendes miles de veces. Claro, es un enlatado de estrella, como cuando en la tele las series exitosas las siguen pasando 10 años después. Claro, ahora, eso no puede sustituir a la educación superior. No, ninguna. Ninguno de los, o sea, la idea es que la pandemia nos sirva, el dolor enorme que ha sido la pandemia, nos sirva de algo y la única manera de vencerlo es aprendiendo de ella. Entonces, cuando aparece la educación virtual, con las dificultades que tiene, empezamos a darnos cuenta que tiene algunas ventajas de las que ya hemos hablado, pero que no significa que sustituye la presencialidad en ningún caso, sino que la complementa. Y entonces hay una manera distinta de imaginarse la educación. Ese es el trabajo que hay que hacer. Ni pensar que la virtualidad va a solucionar absolutamente todo, pero tampoco negar que tiene algunas ventajas que bien planificadas, que bien programadas, que bien diseñadas en la educación básica, en la educación superior, pueden funcionar y mejorar esos sistemas educativos. Pero ahorita, en este momento, estamos como cuando Cristóbal Colón estaba poniendo el dedito gordo en América. O sea, acabamos de descubrir algo
y no sabemos qué hay detrás. Esa podría ser una conclusión por ahora. Sin duda, sin duda. Y por eso necesitamos planificarlo bien y por eso necesitamos que el Estado, y vuelvo a eso, perdóname, que el Estado efectivamente tome el control en el sentido de dar orientaciones al sistema educativo para que pueda funcionar de la mejor manera y no ir dando estos tumbos porque ya es difícil este cambio. Claro. Necesitamos a alguien que acompañe ese liderazgo, ¿no? Y todavía no sabemos, alguien dice que lo sabremos en 10 años, probablemente, cuáles fueron los reales efectos de no ir al colegio durante 2 años. Sin duda. Eso no se puede saber hoy, pero lo vamos a saber. Eso. O sea, y por eso la propuesta es que este año, la verdad es no sé cómo empezó, pero la propuesta era que el año 2022 se trabaje como si no hubiésemos aprendido absolutamente nada. Es como cuando era efecto pandemia, digamos, ¿no? O sea, tienes un estornudo, te dolió un poco la garganta, imagínate que tienes COVID, inmediatamente aíslate, ya, lo mismo acá. Imagínate que no aprendiste nada, los que aprendieron algo van a reforzarlo y los que no los van a ayudar y haz un shock para poder el año 2022 empezar con esto, porque no hay evaluaciones, porque es difícil tener nuevos diseños metodológicos para evaluar en situación de virtualidad, porque ya en el 2019 salieron los resultados el año pasado del 2019, no estábamos bien, no. Igual necesitábamos un shock antes de la pandemia, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la pandemia, en nombre de la pandemia se hacen atrocidades también, ¿no es cierto? También. Entonces, ahora, pruebas de entrada tienen que estarse tomando, ¿no? O sea, si yo soy maestro de, qué sé yo, segundo grado, donde se supone que mis alumnos ya han tenido algún acercamiento y la mayoría deberían ya saber leer y escribir, yo lo que primero que tengo que hacer es una prueba de entrada y probablemente descubra que mis alumnos no saben leer y escribir, entonces me tengo que abocar a eso. O sea, pruebas de entrada deberían estar haciéndose en todas partes. Sin duda, independientemente incluso lo que el ministerio diga, ¿no? Sí, yo estoy seguro que los profes están haciendo eso porque efectivamente lo que necesitan es saber cómo avanzar. Algo que angustia mucho a los docentes es no saber cómo avanzar, ¿no es cierto? Y para eso necesitan tener la evaluación, no para castigar como se cree, para saber cómo, porque si no, no sé cómo programar. Y entonces estoy seguro que lo han hecho y digo, mira, Pepito está más atrás y le tendré que dar alguna orientación y ahí es donde volteo al ministerio y le digo, a ver, ¿qué hago? Ayúdame. ¿Qué hago? No, por ejemplo, los jesuitas tienen un dicho que a mí me encanta, que es para enseñarle latín a Pedro hay que saber latín y hay que saber Pedro, ¿no? Entonces, si no sabes nada de Pedro, imposible que le puedas enseñar latín por más que tú sepas mucho. Entonces, el problema aquí es que ese alumno, yo de lo que observo, les digo, yo estoy muy en contacto con los de 17, 18 años, parece que tuvieran 15 en muchas cosas. Y yo me encontré diciendo yo, pero esto parece que tuviera 15 años, y alguien me dijo, sí, pues, es la edad -2. Y yo dije, ¿cómo que la edad? Y una mamá me decía, ¿qué? ¿Voy a tener que soportar una adolescencia entonces de 2 años más? Sí, va a demorar 2 años. Claro. Nadie sabe. O para calmar las ansiedades, no son 17 como de 15, sino son los nuevos 17. Los nuevos 17, claro, pero el asunto es que duran mucho, de nuevo lo mismo, ¿no? Entonces, no hay un retardo en la maduración social en todos los niveles. Sí, y lo que hay que tener claro a partir de estos retardos o de transformaciones, según sea esto que discutimos de estas dos corrientes de discusión, lo que hay que tener de ir avanzando con tranquilidad al que son sometidos los docentes y los estudiantes por esta idea casi obsesiva de que no aprendiste, hay que aprender. Y por supuesto que hay que aprender, pero esto ha generado tal nivel de estrés que al final está consiguiéndose el efecto contrario, porque no estás aprendiendo lo suficiente. Ya veníamos todos con estrés de los 2 años de pandemia. Someternos a un shock externo de estrés sería aún más complicado. Un médico me dijo hace poco, estamos todos con estrés postraumático.
Entonces, claro, no duermes, el chico que va al colegio absolutamente ansioso y regresa y no puede dormir porque la profesora ha dicho que hay que hacer la tarea o sea, sí, claro, estresado o deprimido, ¿no? Que ha sido lo más común también. Sin duda. Lamentablemente, muchísimos chicos adolescentes deprimidos. Yo hablaba con un pediatra y me decía eso, tengo el consultorio lleno de niños ansiosos y niños deprimidos. La depresión no era, digamos, una pandemia infantil, ahora sí lo es. Sin Hay duda. entre las dos cosas, normalmente se explican un montón de conductas que en otro momento hubieran sido inaceptables o irregulares, y creo que los colegios y los profesores están tolerando un poco más porque saben dónde han estado sus alumnos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la razón por la cual hay un ambiente más de tolerancia al chico que se quedó atrás. Ahora, hay muchas estrategias, los profesores saben que puedes dividir la clase en dos, puedes trabajar. Ahora, eso significa más maestros por aula. O sea, Significa más maestros, significa tener una planificación. A mí lo que me angustia es esta ausencia de una programación, de una, ponerte un poco adelante de lo que va a suceder y estar sacando decisiones de último momento. Entonces, además, necesito más. claro, una de las cosas que hemos aprendido además los profesores universitarios en pandemia es que los alumnos necesitan esa programación previamente, semana a semana. ¿Cuándo voy a entregar esto? Porque nos lo dijeron en la universidad, por lo menos en la Católica. Eso les da tranquilidad a los alumnos. Si esto se va desarrollando así libremente, le genera una situación de angustia espantosa. Entonces tú dices, esto es lo que va a pasar. Son tantas prácticas, se entregan en estas fechas, en este horario, la hora límite es tal, en este sistema, en esta plataforma. O sea, todo tiene que estar estructurado porque si no generas una angustia atroz. Imagínese esto en los profes de la educación básica que han tenido tradicionalmente menos autonomía y estaban siempre esperando las indicaciones del ministerio. Entonces, por eso hay que planificar y por eso mi llamado al gobierno en general, pero al Ministerio de Educación en particular es eso, avanzar de forma más programada, ¿no? Que no se sienta que hay vamos tomando Ahora, decisiones sobre que se va avanzando, ¿no? claro, y para eso vamos terminando, se necesita liderazgo. Y el problema es que tenemos un ministro de Educación, con todo respeto por los directores regionales de educación, que su máximo nivel fue director regional de Huánuco y ha hecho una maestría, perdón, un doctorado, que francamente eso no es un doctorado. Discúlpenme, pero yo he visto, yo no tengo un doctorado, pero en mi familia hay doctorados, y he visto lo que se tiene que estudiar y lo que se tiene que hacer para una tesis doctoral, y es el colmo que la Universidad de la Cantuta acepte eso como un doctorado, al margen de la conducta del ministro, ¿no? Y que no hayan hecho nada. Después de la evidencia, no ha habido consecuencia. ¿Qué le estamos enseñando a todos los alumnos del Perú? Yo estoy, de verdad, así, han pasado 2 semanas y aquí no pasa nada. El ministro pide la tesis de Sol Carreño, después se tiene que retractar, obviamente, porque obviamente si hubiera visto la tesis de bachillerato de Sol Carreño, probablemente se le hubieran caído los dientes, porque es muchísimo mejor que su tesis de doctorado, seguramente le han avisado. Entonces, nosotros hacíamos tesis de bachillerato. Entonces, es una cosa vergonzosa, sigue siendo ministro y está liderando este proceso. Le aplicó una encuesta a 48 profesores. ¿Esa es una tesis doctoral? Eso es para hacer un artículo. Tal vez en una revista indexada si tiene suerte. Pero eso no es una tesis doctoral, ¿o me equivoco? A ver, acá me voy a quitar el sombrero de exministro, porque no me parece muy correcto hablar desde esa posición, pero sí desde mi posición de profesor universitario desde hace casi 20 años, que lo que hay es una tergiversación de las tesis, porque lo que hacen las universidades es seguir unos protocolos. Claro. Y entonces las tesis no sirven para investigar, las tesis sirven para demostrar que cumples con ese protocolo. Y eso pasa en la mayoría de tesis en universidades públicas y privadas en el país. Por lo tanto, hay una deficiencia de base a la hora de presentar, independientemente del juzgamiento moral y además legal que puede tener el plagio o no.
¿no es cierto? Solo en el tema de la tesis es el reflejo de lo que pasa con el sistema universitario peruano y es por eso que se necesita regulación de alguna manera, ¿no? Porque cuando dices, este es el formato para los agradecimientos, te das Sí, cuenta lo que no, copias. claro, te das cuenta que lo que quieres es seguir un protocolo y no aprender. ¿Yo por qué tengo que agradecerle a mi primo? Capaz no quiero agradecerle a mi primo, ¿no es cierto? No tengo que Entonces, agradecerle a nadie. No me da la gana de agradecer. Soy un agradecerle mal a nadie, ¿no es agradecido. cierto? ¿No? Ya. O una amiga que hizo su tesis y hubo un agradecimiento atroz, para mi gusto, pero para ella con mucho sentido, porque era una psicóloga especializada en pacientes terminales y le hizo una dedicatoria a la muerte. Quiso. Entonces, bueno, hay que mirarlo desde esa perspectiva, ¿no? Pero el problema mayor, creo, es que en este gobierno del presidente Castillo, los ministros de educación son los ministros que tienen el trabajo más complicado porque tienen que moverse entre estos dos fuegos que son el sindicato mayoritario de maestros, que es el SUTEP, con el sindicato del profesor Castillo, con el FENATEP, y allí los ministros, los tres ministros han funcionado de la misma manera, ¿no? O están de acuerdo con la línea del presidente y no han podido sustentar por qué, como el caso del exministro Gallardo, o están probablemente en contra de eso, pero por las presiones tienen que ceder, como probablemente pudo haber pasado con el exministro Cadillo. Y ahora con el ministro Serna, no sabemos si está de acuerdo con seguir impulsando algunas de las contrarreformas o si está más bien cediendo a estas presiones del FENATE, porque ahora la agenda educativa está tomada por el regreso a clases, pero déjeme decirle que hay muchísimas cosas dentro del ministerio que han o frenado o cambiado de dirección. Ahora, dentro de poco va a salir un cambio, creo yo, muy malo para el Programa Nacional de Becas, para el PRONAVEC, que se va a hacer muy populista. O la ley de organización y funciones que conversamos con usted, nos costó tanto sacarla en el Congreso anterior, y ahora parece ser que el reglamento de organización y funciones va a ser exactamente lo mismo que era antes, solamente que con el nombre de 2 viceministerios cambiados y se perdía todo el ejercicio acumulado de 6 años para sacar una nueva estructura del ministerio mucho más moderna y mucho más funcional, ¿no? Entonces, estamos ante una situación en la que nuevamente, o piensa distinto a lo que se hizo y por lo tanto tiene que argumentar por qué, o está cediendo a las presiones de quienes no creen en esas reformas y entonces está dejando hacer. Hay que estar atentos a lo que sucede también en el Congreso con los temas educativos, sin duda, pero también en el Ejecutivo, ¿no? Bueno, muy bien, nos tenemos que ir despidiendo. Abel, ¿alguna pregunta del público? Sí, Rosa María, en cuanto a las horas perdidas, son 2 años. Se comentó bastante de tal vez tomar algún tiempo de lo que eran las vacaciones. ¿Estaría de acuerdo el exministro tomar, por ejemplo, marzo o desde que las vacaciones solamente duren un mes? Es una opción, gracias Abel por trasladarnos la pregunta, lo saludo. Es una opción, ¿no? Pero nuevamente, tiene que estar programado y planificado. Que yo aumente las horas sin que haya una manera de cómo le saco el jugo a estas horas que aumento, no va a tener ningún sentido, ¿no? Y además porque, acuérdese, justo con las competencias fundacionales, como se le llama, comprensión lectora y matemáticas, hay que hacer un trabajo socioemocional en las escuelas para atender a los estudiantes y hay que hacer un trabajo de desarrollo de habilidades blandas porque muchas de esas se deben haber perdido. Entonces, hay que compensar también esos trabajos, pero nuevamente, programado, planificado, y no sacado Además, de hay la algo que no chistera. debemos olvidar. Siempre decimos, toda familia tiene sus muertos de COVID. Esos niños en el colegio también. Y hay que atenderlos. O sea, porque ya no hay abuelito, ya no hay abuelita, o no hay papá, no hay mamá. Esas pérdidas no pueden, o sea, esas pérdidas tienen que ser enfrentadas cuando uno tiene una pérdida de niño en cada etapa del desarrollo. Entonces tú no puedes operar como si nadie se hubiera muerto en el Perú.
¿Se dan O cuenta? como, si Porque o como si nada hubiese pasado. No sé si en una entrevista con usted o en un artículo, en algún lugar, claro, dice, o sea, lo peor que nos puede pasar es que regresemos como si nada hubiese pasado. al mismo Ya ha colegio, la pasado. misma, claro, regreso a mi mismo colegio, mis mismos amigos, que están más grandes, más altos, ¿no? Un poquito diferentes, Claro. pero en esos 2 años nadie se murió. No han sido vacaciones de 2 años. Han sido dos Exactamente. años de dolor atroz, ¿no es cierto? El Claro, Perú ha entonces, sido uno de los países con mayor cantidad de muertos por cada 100.000 claro. habitantes, en una Entonces yo crisis sí creo, política agudizada. O sea, hay que claro, ir con calma. claro, yo creo también que eso de que se han perdido las horas calma, horas de recreación social, se necesitan muchas más horas de recreación social porque los niños también están en la necesidad de atender acá, ¿no? De atender la parte emocional, que ha sido muy mala, muy mala. Y para otros niños, hay que decirlo en todo el Perú, han tenido que convivir muchos meses con los agresores de sus madres, han tenido que convivir con situaciones de estrés económico, su padre sin trabajo, su madre buscándosela como pueda. Esas situaciones en algunos casos no han desaparecido, pero fueron muy fuertes. Enfrentar la muerte cuando tienes 5, 6, 7, 8 años es muy diferente que cuando eres adulto. Entonces alguien tiene que parar y decir, un momentito, estamos hablando de una generación que ha enfrentado 200.000 muertos. Y esto es algo de lo que vamos a hablar en clase. Y hay que usar los ejemplos de COVID en clase. O sea, hay que todo el tiempo usar la pandemia porque esto es algo que sí nos ha pasado. Y una sociedad que no mira su pasado se vuelve loca. Esto es así de claro. Muy bien. Yo acá disculpen la forma poco académica en la que lo digo, pero creo que es una forma en que los papás me van a entender. Muy bien. Richie, muchísimas gracias por haber estado acá. Ha sido el exministro Ricardo Cuenca, conversando sobre estos cambios, que esperemos que todos sean para bien y como dicen, que el ministerio atienda esta necesidad de programar bien, con evidencia científica hasta donde se pueda, con experiencia comparada, porque no estamos solos en el mundo, otros países están haciendo cosas buenas. O sea, cuestión de mirar, comparar, que lo haga y pronto. Gracias a Ricardo Cuenca. Nos vamos despidiendo, Abel. Nos vamos, Rosa María, hasta el día de mañana. Mañana hablaremos con el exministro Ricardo. Sí, Cuídate mañana mucho, vamos Rosa María. Nos vemos mañana. Sí, mañana vamos con salud. Mañana vamos a hablar de salud. Hoy día hemos hablado de educación. Mañana vamos con salud. Muy bien. Y recuerden que hoy día es, recordar la fecha. Hoy día es el nacimiento de Santa Rosa de Lima, el 20 de abril de 1586 nació la primera flor de santidad de América. Con eso nos vamos. Estaba haciendo recordar a los oyentes. Que hoy día es el día el cumpleaños de Santa Rosa de Lima. Así es, estamos el 20 de abril de cumpleaños. 1536. Así es, de cumpleaños. Radio Santa Rosa está de santo. Bien, Rosa María, felicidades. Es el santo de mi santo. Así es. Así es. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.